Para un argentino que creció en los 80s y los 2000, hay un dios en la TV, Guy Williams como el Zorro. Meantime, till we meet again. Pero en un segundo puesto muy firme está Chespirito y sus obras, especialmente con El Chavo del Ocho. Es por eso que cuando me enteré que dos de los hijos de Roberto Gómez Bolaños iban a realizar una serie basada en la vida del icónico comediante, no dudé ni 2 segundos en verla. Así que, hola y bienvenido a PBZ. Hoy hablemos un poco sobre si esta serie vale la pena, lo positivo que me dejó y algunas incomodidades de por medio. Como siempre, por partes, aunque creo que es una sola parte. Una de las primeras cosas que es importante tener claro con este tipo de entrega es que uno jamás debe ir con la pretensión de encontrarse con una adaptación 100% fiel, ya que debe primero funcionar como pieza narrativa que como representación de la realidad. Para eso último sirve un documental, pero obviamente debe tener cierto nivel de fidelidad a la realidad, ya que está la vida de muchas personas en el medio y serán representadas al ojo público de forma inapropiada si uno se desvía demasiado. Digamos que es una línea muy difícil de navegar. Entonces, ¿cuál es la premisa de Chespirito sin querer queriendo? Simple, vemos la serie como un montaje alternado entre flashbacks estructurales que informan a la audiencia de los años clave de la vida de Chespirito y el presente del personaje que se encuentra en el viaje a Acapulco cuando filma el capítulo especial de la playa del Chavo, el cual siempre a los ojos de los fans marcó un antes y después no solo para el personaje, sino también para el actor como profesional y como persona. Debo admitir que la serie me pareció excelente como una pieza de ficción. Seguirla semana a semana en HBO realmente fue una prueba de paciencia, ya que luego de maratonear los primeros 5 capítulos se me hizo interminable la espera por la entrega del sexto de los 8 que componen a esta obra. La miniserie, para mí, destaca en la recreación de un México cambiante a lo largo del siglo XX, desde la infancia de Chespirito hasta su punto máximo como actor. Los detalles están muy bien logrados. Los carteles que indican el año en el que nos encontramos, sumado al metraje real del periodo, nos abren una ventana a un México que yo, como argentino que ni había nacido, no conocía. Es más, seguramente para más de uno que la vivió ahí, debe haber sido bastante nostálgico. Otro aspecto impresionante fue el casting. Pablo Cruz Guerrero hizo una interpretación tan precisa del mítico comediante que daba miedo, pero quien más me impactó fue Miguel Islas, como Ramón Valdés. Aunque físicamente no era idéntico, su entonación y lenguaje corporal me transportaron a entrevistas de elenco que vi hace muchos años. En ese sentido, la serie ya justifica su existencia. No sé qué tan exacta será la recreación histórica, pero por lo menos en base a la autobiografía de Gómez Bolaños se respetó bastante. Dicho esto, lo trágico tal vez de lo que envuelva la serie es que uno de los grandes atractivos fue al ojo público desplazado por un tema que para mí, y por lo que comunicó en su obra autobiográfica Chespirito, fue un tema que no debería ser el foco de su vida: el puterío alrededor de la figura de Florinda Meza. Florinda Meza es una figura complicada a los ojos de la gente, siempre lo ha sido, y ni hablar para varios actores del reparto, especialmente Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. El caos en las redes sociales que generó todo el asunto hizo que el mismo HBO Max se diera cuenta y pusiera una miniatura nueva y marketing que hace énfasis en el supuesto triángulo amoroso. Y respecto al tema, debo decir que la serie, por lo menos para mí, hizo un excelente trabajo. Era voz populi que la segunda esposa de Chespirito había sido el punto de quiebre en su relación con Graciela alias Chela, y muchos de la audiencia, incluso la misma Florinda Meza, están reforzando la idea de que dicha narrativa está presente en la serie, y me llama poderosamente la atención, ya que luego de ver la totalidad de la obra, y ni hablar después de leer el libro de Chespirito, quedó recontra claro que a pesar de ser una serie producida y escrita por los hijos del cómico, en ningún momento se cae sobre el sesgo de que Florinda Meza es la causa de la ruptura entre Roberto y su exmujer. Al contrario, en ambos medios se deja claro que es la consecuencia, que ya antes había un vínculo que con o sin la actriz de Doña Florinda se estaba yendo al carajo y no había punto de retorno. Es más, por lo menos en lo que a mí me dejó la obra audiovisual y la escrita, Florinda termina siendo el refugio emocional de Chespirito, una persona que entiende lo que es llevar una vida de comediante famoso y quien lo apoya en decisiones en las que pocos creen y terminan siendo un éxito. En un sentido, pareciera que en ella Roberto encontró lo que alguna vez vio en Chela y que con el tiempo se fue perdiendo. Incluso estoy viendo que mucha gente anda delirando que la serie secretamente es un homenaje a Graciela y no a Chespirito, y me parece muy lejos de la verdad. Vos ves sin querer queriendo y podés entender por qué la relación se agotó, lo insufrible que se puede poner la mina, muchas veces por razones
razones muy justificadas y otras sin razón alguna, casi rozando lo irracional. En un sentido, sus hijos le pegaron mucho más duro que el mismo Chespirito en su autobiografía, que se limitó a un simple: mi relación con Graciela se había ido deteriorando paulatinamente. Al igual que en la mayoría de los casos semejantes de otras parejas, la culpa debía ser repartida entre los dos, pero lo más probable es que a mí me correspondía el porcentaje mayor de dicha culpa, pues mientras ella cometía fallas de mediana dimensión, como carencia de apoyo o falta de interés, mis errores se extendieron hasta el campo de la infidelidad. Es más, teniendo en cuenta esto, Chespirito es abierto al decir que tuvo aventuras casuales con fans y otras damas, y que justamente es con Florinda Mesa que encuentra algo real, algo sólido, donde sienta nuevamente cabeza. Creo que justamente en esto último es donde los sesgos de ser productores e hijos empiezan a impactar la historia, porque mientras el resto de los, entre comillas, personajes se les muestra con sus logros, fortalezas y falencias, algo que falla, entre comillas, en el Chespirito ficcional es que limaron mucho las partes más ásperas de su contraparte real. El hombre termina idealizado como un underdog puro y sus errores surgen por variables externas y no cuestiones propias. Algo triste, ya que es el mismo Roberto Gómez Bolaños el que abre al público sus imperfecciones para que el lector de su libro aprenda de sus errores. De hecho, la serie abusa mucho de dos recursos para enaltecer a Chespirito. El primero de ellos es la imagen de Roberto como el underdog, es decir, el que nadie da un peso por él, al punto que tuvo que filmar cosas a escondidas y había muchos productores de Canal 8 que no le tenían nada de fe y estaban en su contra, cosa que varias fuentes alternativas desmintieron, e incluso por lógica se podría deducir que era muy difícil que eso fuera así. O sea, cuando Chespirito tuvo sus primeros programas no era un cero a la izquierda, su influencia e importancia en el medio ya eran tan grandes que su nombre como escritor figuraba con mayor tamaño que los de Viruto y Capulina en sus capítulos, dos actores de renombre en esa época. También había sido guionista de Dos criados malcriados, largometraje que para la época tuvo un impacto y ganancia muy importante en la industria audiovisual mexicana. Roberto tenía muchas adversidades en su trabajo, sí, como que se iban sus actores claves de sus sketches, algo representado bien en la serie, pero esa exageración del eterno underdog me parece que está bastante lejos de la realidad. Creo que el mayor, entre comillas, error respecto a modificar a la esencia del rol de una persona en la serie para sostener la narrativa del underdog, y que estoy seguro que Chespirito le hubiera caído para el orto, es la forma en que la serie biográfica, entre comillas, trata a la figura de su madre, que luego de leer el libro me sorprendió mucho la diferencia. Elsa Bolaños, en las palabras de su propio hijo, era una mujer compleja, pero con méritos y ciertas apreciaciones de la vida muy avanzadas para la época, incluso hoy día. Ese aspecto de la señora fue dejado de lado para convertirla narrativamente en el primer rival que Chespirito debe superar para convertirse en escritor. Es cruel porque la serie hizo que odiara a una señora que luego de leerla más detenidamente, con sus falencias y aciertos, me generó un sentimiento legítimo de admiración, mientras que la serie la vuelve una villana antipática y romantiza a su esposo como la única base de inspiración creativa de Roberto, cuando en la realidad también fue un padre ausente, alcohólico y mujeriego. De hecho, el combo de ambos vicios fue lo que lo mata y, digamos que sin querer queriendo, se hace bastante el boludo al respecto. Así, la serie tiene un montón de pequeñas modificaciones de los hechos realizados para elevar la imagen de Chespiro, pero que de forma paradójica es lo menos Chespirito que se podría hacer. Por ejemplo, Roberto es sorpresivamente humilde con su éxito y siempre expresa que la clave del mismo, tanto en su libro como en entrevistas, no son sus guiones, sino la combinación de los mismos con la ejecución de los actores, algo que la serie no muestra. En la búsqueda de elevar al protagonista, en la versión de HBO, Chespiro queda como la única pieza clave para alcanzar la gloria en TV. No hay mayor ejemplo de eso que cómo se trata a Kiko. Para la serie, el éxito del personaje es Chespirito y la relación con Carlos Villagrán se va a la mierda en el minuto 1 que propone irse, mientras que para el verdadero Roberto, el éxito del personaje es la suma de su escritura con la performance del actor, que se necesita de los dos para que el personaje pueda brillar, y que la separación entre los actores se acaloró mucho después, no así en minuto 1 y que Villagrán era insoportable todo el tiempo. Los dos actores lo han planteado, que el inicio de la partida fue relativamente en buenos términos y después se acaloró legalmente la situación. Es una lástima, porque al hacer eso también se ocultan algunos problemas que tenía Chespirito al tener que escribir tantos sketches en tan poco tiempo. El agotamiento creativo, que lleva al autoplagio. Solo hay una línea al respecto y realmente se debería haber abordado con mayor profundidad como una adversidad para el protagonista, en lugar de solo personalizar los obstáculos en
individuos, cosa que esta serie abusa. Pero no quiero que parezca que con esto digo que la serie sea una cagada ni nada por el estilo, porque no lo es, y creo que el elemento más fuerte de la misma es lo que me gusta llamar el factor Bakuman. A ver, para ser breve, Bakuman es un manga pseudo-biográfico de los creadores de Death Note, donde cuentan las desventuras de lo que es crear un manga para la revista Shonen Jump, y de forma indirecta nos levantan el telón de lo que fue la creación de su obra más icónica. En un sentido, Chespirito sin querer queriendo hace lo mismo, muchas veces de forma directa y otras de manera casi accidental, donde vas entendiendo las técnicas de Roberto al momento de escribir y tomar decisiones creativas. De cómo, por ejemplo, el tipo lo que diseñaba cuando hacía una serie longeva era crear un ecosistema de relaciones. Todo personaje tiene una acción y reacción específica con respecto al resto del reparto, donde incluso, mientras otros comediantes encuentran en la repetición de dinámicas un problema y un miedo, Chespirito veía el potencial, porque podés jugar con lo inesperado dando vueltas de tuerca constante a la misma idea, como por ejemplo la razón por la que Don Ramón no te da otra nomás al chavo porque X cosa que es relevante para la trama del episodio. Es cierto que la serie de HBO no ahonda tanto como el libro por cuestiones de tiempo, cosa que es entendible, pero es una lástima que no haya más de esto, habiendo Gómez Bolaños deconstruido a tanto detalle sus personajes y las mecánicas internas de sus series. De hecho, sobre este tema, el otro recurso narrativo que me rompe mucho las pelotas son las epifanías. En la totalidad de la duración de la serie, se presenta que todo elemento icónico de la carrera de Roberto viene de epifanías al ver algo cotidiano en su vida, como que el legendario "sígame los buenos". Lo dijo una vez jugando con sus hijos y el man pone cara de "oh chanfle, es la frase que me faltaba para crear un personaje giga icónico", cuando es de público conocimiento que es una frase tomada de una canción que el tipo pensó que podía serle útil y le parecía pegajosa. Así que sí, Chespirito sin querer queriendo es una gran serie con muchas falencias, donde por momentos se siente como un momento terapéutico para sus hijos, tratando de cerrar algunas cosas, haciendo que los escritores terminen sin querer mintiendo, al distorsionar un poco la realidad, buscando idealizar a su padre, pero igual la serie cumple. Gracias a ella la gente volvió a hablar del legado de este legendario artista mexicano, e incluso en mi caso personal terminé leyendo la autobiografía de Roberto, al igual que el diario del Chavo del Ocho, que fue sorpresivamente trágico y bien escrito, una lectura muy recomendada para un adulto que creció con esta serie. También gracias a esta serie terminé maratoneando con mi familia varios capítulos de distintas obras del Chespiro, y era con un ojo clínico conociendo mejor lo que me mostró al subir parte del telón en la serie de Max. Y ni hablar del libro, hasta empecé a ver sketches menos populares del tipo, o por lo menos menos populares en Argentina, y terminé totalmente fanatizado con la genialidad y simpleza de secuencias como la del boxeador con la mano de bailarina. Y ahora, conociendo un poco más al tipo y lo que pasó, creo que el chanfle se volvió mi personaje favorito del comediante. Esto se debe a que gracias al contexto de la serie, vuelto a confirmar por la autobiografía, entendí que este personaje es re importante para Roberto Gómez Bolaños. Junta su pasión por el deporte con el tipo de hombre que deseaba ser, es decir, el chanfle, un sujeto humilde y sumamente honesto, e incluso se siente como un pequeño ejercicio personal de soñar con la vida que deseaba con Florinda Mesa, y el poder incluso darle un hijo, algo que tanto el personaje como el autor no podían cumplir. Así su contraparte femenina en la ficción y la realidad le repitiera una y otra vez que eso no era un problema. Es realmente una película muy única dentro del portfolio de Chespirito, así algunas cosas nunca cambian. La serie de HBO no es la obra perfecta, pero a pesar de todo me acercó más a Roberto Gómez Bolaños. No me animo a decir que ahora lo conozco a fondo, pero por lo menos sí un poco más sobre él como persona, pero principalmente como el autor que quería hacer reír a miles y de hecho lo logró. ¿Y a vos, te gustó la serie? Te leo en los comentarios. Adiós.